¿Dónde está el trono de Satanás? ¿Es un lugar físico o simbólico? ¿Qué significa para nosotros como hijos de Dios? La Biblia nos habla varias veces del trono de Satanás, pero hay un pasaje en particular que nos da una pista muy clara de su ubicación. Se trata de la carta que el apóstol Juan escribió a la iglesia de Pérgamo, una de las 7 iglesias de Asia Menor, a las que se dirige el libro de Apocalipsis. En esta carta, Juan dice lo siguiente: «Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás». Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. ¿Qué quiere decir Juan con estas palabras? ¿Qué tiene de especial Pérgamo para que sea el lugar donde mora Satanás? ¿Qué consecuencias tiene esto para la Iglesia y para nosotros hoy en día? En este video te vamos a revelar un detalle sorprendente sobre la guerra espiritual que se libra entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, y cómo podemos vencer al enemigo con la autoridad y el poder que nos ha dado Jesucristo. No te pierdas este video hasta el final, porque lo que vas a escuchar te va a impactar y a fortalecer tu fe. Comencemos. Muchas personas tienen una idea errónea sobre dónde reside Satanás. Algunos piensan que Satanás vive en el infierno y que desde allí gobierna y tortura a los condenados. Otros creen que Satanás está en la tierra y que se manifiesta a través de las obras del mal, la tentación y la opresión. Sin embargo, ninguna de estas ideas se ajusta a lo que la Biblia nos enseña sobre la posición y el destino de Satanás. La Biblia nos dice que Satanás fue creado por Dios como un ángel poderoso y hermoso, llamado Lucifer, que significa portador de luz. Pero Lucifer se rebeló contra Dios por su orgullo y ambición, y quiso ser igual o superior a Dios. Por esta razón, Dios lo expulsó del cielo, junto con una tercera parte de los ángeles que lo siguieron. Estos ángeles caídos se convirtieron en demonios, y Lucifer pasó a ser llamado Satanás, que significa adversario o acusador. La Biblia también nos dice que Satanás todavía tiene acceso al cielo, y que allí acusa a los hijos de Dios delante de él. Esto lo vemos en el libro de Job, donde Satanás se presenta ante Dios y le pide permiso para probar la fidelidad de Job. También lo vemos en el libro de Zacarías, donde Satanás se opone al sumo sacerdote Josué, que representa al pueblo de Dios. Y lo vemos en el libro de Apocalipsis, donde Juan dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces, ¿dónde está el trono de Satanás? ¿Es el infierno su reino? No, el infierno no es el reino de Satanás, sino su castigo. La Biblia nos dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, y que allí serán arrojados al final de los tiempos, cuando Jesucristo vuelva y juzgue a los vivos y a los muertos. El infierno no es el lugar donde Satanás reina, sino donde sufrirá la ira de Dios por la eternidad. Jesús dijo: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Mateo capítulo 25, versículo 41. ¿Y la tierra? ¿Es la tierra el reino de Satanás? Tampoco. La tierra es la creación de Dios, y Él la gobierna con su soberanía y su providencia. Aunque Satanás tiene cierto poder e influencia sobre el mundo, no es el dueño ni el señor de la tierra. La Biblia nos dice que Satanás es el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo. Pero estos títulos no significan que Satanás tenga autoridad absoluta sobre la tierra, sino que se refieren a su dominio sobre el sistema de pecado y maldad que opera en el mundo, y sobre los que le siguen y le obedecen. La Biblia también nos dice que Satanás es un enemigo derrotado, que ya ha sido vencido por la muerte y resurrección de Jesucristo, y que su poder está limitado por la voluntad de Dios. Jesús dijo: «Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera». Juan capítulo 12, versículo 31. Entonces, si Satanás no reside en el infierno ni en la tierra, ¿dónde está su trono? Algunos han sugerido que el trono de Satanás
se encuentra en Pérgamo, una antigua ciudad de Turquía, donde se hallaba uno de los templos más impresionantes dedicados al dios griego Zeus. Este templo tenía la forma de un trono gigante y se le conocía como el altar de Zeus. Algunos creen que este altar era el símbolo del poder y la autoridad de Satanás, y que por eso Juan lo menciona en su carta a la iglesia de Pérgamo. Sin embargo, esta teoría tiene varios problemas. Primero, el altar de Zeus no era el único lugar de idolatría y perversión en Pérgamo. También había templos dedicados a otros dioses paganos como Atenea, Dionisio, Asclepio y emperador romano. Segundo, el altar de Zeus no era el único lugar donde los cristianos sufrían persecución y martirio. También había otros lugares donde los cristianos eran obligados a negar su fe o a morir por ella. Tercero, el altar de Zeus no era el único lugar donde Satanás actuaba con engaño y seducción. También había otros lugares donde Satanás introducía falsas doctrinas y prácticas en la iglesia, como la doctrina de los Nicolaitas y la doctrina de Balaam. Por lo tanto, el trono de Satanás no se refiere a un lugar específico, sino a una realidad espiritual. El trono de Satanás representa el lugar donde Satanás ejerce su poder y su oposición contra Dios y su pueblo, donde quiera que sea. La Biblia nos habla de 3 cielos diferentes, que se refieren a distintos ámbitos de la creación de Dios. El primer cielo es el cielo atmosférico, donde están las nubes, el aire y las aves. El segundo cielo es el cielo astronómico, donde están el sol, la luna, las estrellas y los planetas. El tercer cielo es el cielo espiritual, donde está el trono de Dios, los ángeles y los santos. ¿En cuál de estos cielos reside Satanás? La Biblia nos da a entender que Satanás reside en el segundo cielo, el cielo astronómico. Esto se debe a que Satanás todavía tiene acceso al primer y al segundo cielo, pero no al tercero. Recordemos que Satanás fue expulsado del tercer cielo, el cielo espiritual, cuando se rebeló contra Dios, pero no fue arrojado a la tierra, sino al segundo cielo, el cielo astronómico. Allí estableció su trono, y desde allí ejerce su dominio sobre el mundo. La Biblia nos dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, lo que implica que tiene control sobre el espacio aéreo que rodea a la tierra. La Biblia también nos dice que Satanás es el Dios de este siglo, lo que implica que tiene influencia sobre el curso de la historia y la cultura humana. La Biblia también nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo, lo que implica que tiene autoridad sobre los sistemas políticos, económicos y religiosos que se oponen a Dios. Pero ¿cómo puede Satanás tener tanto poder y tanta influencia desde el segundo cielo? La respuesta es que Satanás no actúa solo, sino que cuenta con un ejército de demonios que le sirven y le obedecen. La Biblia nos dice que cuando Satanás se rebeló contra Dios, arrastró consigo a una tercera parte de los ángeles, que se convirtieron en sus aliados. Estos ángeles caídos son los que llamamos demonios, y son los que ejecutan la voluntad de Satanás en la tierra. La Biblia nos dice que hay diferentes tipos y rangos de demonios, que se organizan en una jerarquía militar. Algunos de estos demonios son los que llamamos espíritus territoriales, que tienen asignada una región geográfica específica para influir y oprimir a sus habitantes. Otros de estos demonios son los que llamamos espíritus de engaño, que tienen asignada una doctrina o una ideología falsa para seducir y confundir a las personas. Otros de estos demonios son los que llamamos espíritus de atadura, que tienen asignada una adicción o una aflicción para esclavizar y destruir a las personas. La Biblia nos dice que nosotros, como cristianos, estamos en una guerra espiritual contra estos demonios, que son los verdaderos enemigos de nuestra alma. El apóstol Pablo nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. Estas regiones celestes son el segundo cielo, el cielo astronómico, donde está el trono de Satanás y sus demonios. Allí se libra una batalla invisible pero real, que afecta a nuestra vida visible y terrenal. Por eso,
Debemos estar preparados y equipados para resistir y vencer al enemigo, con la armadura de Dios y las armas de nuestra milicia. Pablo nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios capítulo 6, versículos del 13 al 18. La Biblia nos dice que Satanás tiene un juicio y un destino final ya determinados por Dios. Aunque Satanás se resiste y se rebela contra el plan de Dios, no puede impedir ni cambiar lo que Dios ha decretado para él y sus demonios. La Biblia nos revela cómo será el juicio final sobre Satanás y cómo será su destino final en el lago de fuego y azufre. El juicio final sobre Satanás comenzará durante la gran tribulación, el período de 7 años que precederá a la segunda venida de Jesucristo. Durante este tiempo, Satanás intentará engañar y destruir a la humanidad con la ayuda del anticristo y el falso profeta, que serán sus instrumentos para establecer un gobierno mundial y una religión falsa. La Biblia nos dice que Satanás hará grandes señales y prodigios para seducir a los que no aman la verdad, y que perseguirá y matará a los que se nieguen a adorar a la bestia y a recibir su marca. La Biblia también nos dice que Satanás se opondrá a Israel, el pueblo escogido de Dios, y que intentará aniquilarlo con una gran invasión militar. Pero cuando Satanás crea que ha triunfado, Dios intervendrá con su poder y su justicia. La Biblia nos dice que Dios enviará sus ángeles para tocar las 7 trompetas y derramar las 7 copas de su ira sobre la tierra, causando grandes plagas y catástrofes que afectarán a los seguidores de Satanás. La Biblia también nos dice que Dios enviará a sus 2 testigos, que profetizarán y harán milagros en Jerusalén, y que resucitarán después de ser asesinados por el anticristo. La Biblia también nos dice que Dios protegerá a un remanente de Israel, que se refugiará en el desierto, y que lo salvará de la furia de Satanás. Pero el golpe más duro para Satanás vendrá cuando Jesucristo regrese en gloria y majestad, acompañado por sus ángeles y sus santos. La Biblia nos dice que Jesucristo derrotará al anticristo y al falso profeta, y los arrojará vivos al lago de fuego y azufre. La Biblia también nos dice que Jesucristo capturará a Satanás y lo entregará a un ángel, que lo encadenará y lo arrojará al abismo, donde estará preso por 1000 años. La Biblia también nos dice que Jesucristo establecerá su reino milenial, donde reinará con justicia y paz sobre la tierra, y donde los santos y los judíos fieles gozarán de su bendición y su presencia. Pero el juicio final sobre Satanás no terminará ahí. La Biblia nos dice que al final de los 1000 años, Satanás será soltado por un poco de tiempo, y que saldrá del abismo para engañar a las naciones que habitan en los 4 ángulos de la tierra. La Biblia también nos dice que Satanás reunirá a sus ejércitos para atacar el campamento de los santos y la ciudad amada, que es Jerusalén. Pero la Biblia también nos dice que Dios enviará fuego del cielo, que devorará a los ejércitos de Satanás, y que pondrá fin a su rebelión. La Biblia también nos dice que Dios arrojará a Satanás al lago de fuego y azufre, donde estarán el anticristo y el falso profeta, y donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La Biblia también nos dice que Dios juzgará a los muertos, grandes y pequeños, según sus obras, y que los que no estén escritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Este será el destino final de Satanás, el enemigo de Dios y de su pueblo, un destino de sufrimiento, de vergüenza y de derrota. Un destino que contrasta con el destino de los que aman a Dios y a su Hijo Jesucristo, un destino que nos muestra la gravedad del pecado y la santidad de Dios,
un destino que nos muestra la misericordia y la gracia de Dios, que nos ha salvado de la ira venidera por medio de la fe en Jesucristo. Un destino que nos muestra la esperanza y la gloria de Dios, que nos ha preparado una morada celestial, donde estaremos con Él por la eternidad. Hemos visto, queridos hermanos y hermanas, cómo la Biblia nos revela la verdad sobre el trono de Satanás y cómo nos muestra el juicio y el destino final de nuestro enemigo. Hemos visto cómo Satanás ha sido derrotado por la obra de Jesucristo en la cruz y cómo será destruido por el poder de Jesucristo en su segunda venida. Hemos visto cómo Satanás no tiene nada que ver con nosotros, los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, y cómo podemos resistirlo y vencerlo con la fe, la palabra y la oración. Queremos animarte, amado hermano y hermana, a que no temas ni te dejes intimidar por Satanás y sus demonios. Recuerda que tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Recuerda que tú eres hijo de Dios y que tienes la autoridad y el poder de su nombre. Recuerda que tú eres ciudadano del cielo y que tienes la esperanza y la gloria de su reino. Recuerda que tú eres parte de la Iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No dejes que Satanás te engañe, te oprima o te desanime. No dejes que Satanás te robe, te mate o te destruya. No dejes que Satanás te aparte de la voluntad, el propósito y el plan de Dios para tu vida. Mantente firme en la verdad, en la justicia y en la paz. Mantente firme en la fe, en la salvación y en el Espíritu. Mantente firme en la gracia, en el amor y en la comunión. Y recuerda siempre que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él tiene la última palabra sobre todo lo creado. Recuerda siempre que Jesucristo es el león de la tribu de Judá, y que Él ha vencido al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Recuerda siempre que Jesucristo es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y que Él hará nuevas todas las cosas, y enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que haya sido de bendición y de edificación para tu vida. Que Dios te bendiga.